Entonces, siguiendo con lo que hemos venido trabajando esta tarde y del arte de contar historias bíblicas y contar historias como tal, mediante este video vamos a presentar algunos recursos o algunas herramientas, algunas cositas que yo tengo acá en casa que quizás, si bien la idea les pueda servir, como hablaba anteriormente, también la idea te pueda ayudar como en tu imaginación a crear algo. Cabe resaltar que las ideas de negocio, de emprendimiento, de creatividad, las mejores ideas surgieron en los momentos más críticos de alguna persona o en su momento más cruel o de bancarrota o en fin. Entonces, aunque es importante el conocimiento, en este momento lo que prima es nuestra imaginación y nuestra creatividad para ponerla a funcionar y pues mucho más al servicio de la iglesia y al servicio del Señor. Entonces, por ejemplo, yo tengo, he recurrido a una decoración que tenía en casa, que tengo en casa, y es un barco. Y tengo estos muñequitos, estos muñequitos de mi hijo. Pero pues cuando uno ya empieza a trabajar el tema de la creatividad y hacer un poco recursivo, uno empieza a ver cositas que me pueden funcionar y bueno. Entonces yo pienso también pues que el Señor es el que nos va dando el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces tengo estos personajes que los vamos a colocar en la barca y ya se imaginarán quiénes son. Entonces estos son Pedro, Juan y Santiago en la barca. Le contamos la historia a los niños de Pedro, Juan y Santiago en la barca. Pedro, Juan. Bueno, entonces ya ustedes saben y estas figuritas nos pueden servir mucho para personificar el momento. Recuerden que los niños son muy auditivos, muy visuales y también muy kinestésicos, pero como no estamos allí tocándolos como tal, vamos a tocarlos a través de nuestra voz, de nuestra historia y de nuestra creatividad. Entonces, vamos en la barca, vamos a echar las redes y a conseguir ya muchos peces, muchos. Entonces, acá tenemos un tipo de historia que les puede servir usando un recurso de nuestra casa y una figurita, un muñequito de los niños. Incluso, esto nos puede llevar a que recrear un momento, tratamos de que la historia sea narrada en tiempo real, personificando a alguien de la historia, sin cambiar la historia, obviamente, porque ya sabemos que no se agregará ni se quitará una J ni una tilde, pero tengo esta otra idea, me surgió cuando con la barca, y era había un hombre muy pequeño que se subió a un árbol para ver al Salvador. Y el hombre quería conocer más de Jesús. El Señor le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Entonces ahí tengo otra historia que nos puede servir y mediante el juego simbólico también podemos encontrar muchas veces que los niños no jugar, pues seguramente ellos juegan solitos, con superhéroes o con princesas o hadas o como tengan su imaginación de acuerdo a historias que escuchen en la escuela o ahora mediante videos. Pero también podemos suscitar ese momento en que su mente se pueda recrear mediante un juego simbólico con personajes bíblicos, para que esa historia quede más guardada. Ellos van a saber van a recordar siempre que Zaqueo se subió a un árbol. Si vives de pronto
en aire libre, en el campo, y tienes un árbol, entonces puedes contar una historia de la higuera, de Zaqueo, de cuando Jesús se sentó con más niños. Entonces podemos narrar historias de diversas y diferentes maneras. Acá tengo, yo creo que pronto ustedes se reirán mucho, pero la idea es encontrar que en casa tenemos muchos recursos, muchas herramientas o muchos utensilios que nos pueden servir para contar una historia. Y bueno, ¿ustedes qué creen que puede ser esta historia? Ustedes pueden ir escribiendo. Eh, claramente este es un hombre y pues ella es una mujer, pero pues es una jarrita que tengo en casa y un vasito. Y eh, esta mujer estaba buscando agua. Este hombre se le acercó y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú te atreves a pedirme agua a mí? Y ya sabemos el resto de la historia. Así que se quedará grabado y ellos van a asociar que él le pidió agua a ella no lo podía creer, entonces está relacionado con vaso, con jarra, pero ahí estamos contando una historia magnífica de ríos de agua viva que empezaron a correr también por esa mujer. Entonces, es como contar historias con objetos, que es una parte muy importante dentro de los historiadores, y solo basta que empecemos a recrear nuestra imaginación, lo que hay en casa. Teníamos también esta botella de aceite y estos rollitos de papel higiénico, que los podemos los podemos usar para muchas cosas, para muchas manualidades, pero acá les voy a mostrar de qué hice con este vasito. También lo podemos hacer como una manualidad, que los papás los tengan en casa para los niños, pero hoy es para contar una historia. Seguramente ustedes dirán, hermana, yo no tengo eso, porque muchas veces uno no tengo eso, no tengo lo otro, pero jarra y vaso sí tenemos. De pronto una plantita así. A ver, les voy a mostrar el resultado final del papel higiénico. Y aquí tenemos un hombre muy desobediente que no quiso hacer caso a la voluntad de Dios, y el Señor lo envió y él se fue, iba hacia un lugar, el Señor lo mandó hacia ese lugar y él se fue hacia otro lugar porque él no quiso ir a Nínive. Y un día él iba en una barca. Podemos usar si tenemos la barca, y si no, pues usamos solo con nuestra imaginación. Y pues ya sabemos la historia, la tormenta, todo lo que pasó. Y de pronto apareció un gran pez y ¡pum! Se lo comió. Se lo comió el pez y duró 3 días allí adentro del pez. Entonces, aquí tenemos una historia muy bonita para contar de Jonás y el gran pez que se lo comió. ¡Ah! Se lo comió. Y contamos una maravillosa historia, un recurso que tenemos en casa, porque muchas veces los hermanos pensamos, hermanas, que yo no tengo títeres, yo no tengo peluches, yo no tengo en casa, no tenemos niños, no tengo juguetes, no tengo, bueno, en fin. Entonces, para los hermanos que no tenemos muchos juguetes en casa, podemos también personificar. Entonces vamos a personificar y podemos personificar a la viuda. Esta era la historia de una viuda que de pronto había perdido todo, pero ofreció la mejor ofrenda para Dios, ofreció la mejor ofrenda, y vino el hombre, vino un profeta y le dio de comer, y ella lo que tenía lo ofreció. Ella ofreció, solo tenía harina, y primero les dio
al siervo de Dios y no tuvo problema en hacerlo. Y el Señor siempre, siempre, siempre bendijo a la viuda y hasta el día de hoy es un gran mandato estar al tanto de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Y así ustedes pueden contar una historia porque muchas veces es que yo estoy solo, es que yo lo hacía era con otro maestro, es que la hermana que me ayudaba no está, es que no tengo nada en casa, es que no tengo papel, es que no tengo colores, es que no tengo, bueno, entonces ya le he presentado varias maneras en el día de hoy. Los que sí de pronto tengan algo de material en casa, hace algunos días hice uno de contar una historia, entonces estábamos contando una historia, no sé si vieron el video, sin embargo está cargado en nuestro canal en YouTube y es la historia de Virulín. Hola niños, soy Virulín. Hemos hecho Virulín y vamos contando la historia. Es una médico que está hablando acerca del virus y la enfermedad que se está presentando. Entonces, vamos utilizando muchos recursos. El Señor poco a poco nos va ayudando, nos va dando muchas ideas. Por ejemplo, a ver, yo tengo una locura aquí, pero está este palito, es un palo de escoba, que también nos ha servido para hacer este personaje, un pedazo de tela. Yo sé que hay muchas maestras o muchas hermanas, líderes o mamás o abuelas que son modistas. En la iglesia yo sé que hay muchas diseñadoras, muchas hermanas que el Señor las ha bendecido con ese don, con ese talento. Y hemos hecho, aquí vamos a contar la historia de una mujer, de una joven que no era de ese pueblo, no pertenecía a ese reinado, pero un día ella se presentó porque un familiar le dijo que se podía presentar y su historia totalmente cambió hasta que ella se convirtió en una reina y es la historia de Esther. Entonces mire que lo hemos usado con un palo de escoba, un pedazo de trapo y cartulina, foamy o goma eva. Los niños son muy creativos, son imaginan muchas cosas, pero también si logramos capturar la atención de ellos van a estar ahí pendientes del personaje porque a veces nos ponemos a hablar, a contar historias y ellos como que pierden muy rápido el foco, eso es normal en los niños, incluso en nosotros los adultos. Pero cuando aparece un nuevo personaje, yo soy la reina Esther y les quiero contar mi historia, ellos automáticamente empiezan a captar la atención y eso es lo que nosotros queremos. Bueno, tengo también como orejitas, si quieren contar la historia, de pronto, no siempre, no vamos a cambiar la historia, pero queremos también como contarle alguna anécdota o algún conejito que no le hacía caso a mamá ni a papá, entonces podemos abordar muchos temas o de pronto, yo soy un conejito que estuve cuando estuve en el arca de Noé y les quiero contar que Noé construyó el arca y se fue con su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos y su esposa, y buscó animales, el Señor le dio una orden de buscar animales, cada uno emparejados. Entonces acá tenemos también otro animalito, si ese animalito se quiere unir a nuestra historia, y es un elefante. Este elefante quiere acompañarnos o vamos a cantar el arca de Noé. En el arca de Noé todos caben, tú también. Vamos a oír cómo hace el elefante. Entonces, y luego el elefante cuenta que yo también estuve en el arca de Noé y fuimos muy felices, pero también el diluvio duró mucho tiempo. Entonces, son
muchas las maneras en las que podemos llegar y de utilizar muchos